Hay palabras que uno no dice por miedo. Otras, por orgullo. Y algunas, porque cree que habrá otra oportunidad. Yo guardé muchas palabras durante toda mi vida. No porque no las sintiera, sino porque nunca parecían el momento adecuado para decirlas. Aprendí a callar temprano. A elegir el silencio cuando hablar podía incomodar. A pensar que demostrar con hechos era suficiente. Aunque por dentro supiera que había cosas que solo se entienden cuando se dicen. Con los años, esas palabras no dichas no desaparecieron. Se quedaron conmigo. Se acomodaron en el pecho. Me acompañaron en decisiones, en despedidas, en noches largas. Hoy, cuando la voz ya no tiene la misma fuerza y el tiempo me mira de frente, entiendo algo que antes no quería aceptar. Callar también construye una historia. Y a veces, una muy pesada. Esta no es una historia sobre culpas. Es una historia sobre silencios. Sobre todo lo que no dijimos creyendo que no hacía falta. Antes de seguir, quiero invitarte a quedarte hasta el final. No porque tenga verdades absolutas, sino porque tal vez mis silencios te recuerden alguno de los tuyos. En Mente Claro compartimos relatos de vida narrados desde la experiencia, desde lo que se entendió tarde, pero con claridad. Porque algunas palabras esperan toda una vida. Y aún así, siguen teniendo sentido cuando por fin salen. Aprendí a callar muy temprano, antes incluso de saber qué palabras necesitaba decir. En mi casa no se hablaba mucho de lo que se sentía. Se cumplía. Se respetaba. Se seguía adelante. Y yo entendí, sin que nadie me lo explicara, que el silencio era una forma segura de estar en el mundo. Decir menos evitaba problemas. Preguntar menos evitaba conflictos. Sentir hacia adentro parecía más prudente que decir hacia afuera. Así fue como empecé a guardar palabras. No palabras grandes al principio. No declaraciones importantes. Solo frases simples que nunca salían. Te quiero. Me duele. No estoy bien. Pensaba que no hacía falta decirlas. Que se notaban. Que los demás lo sabían. Con los años, ese silencio se volvió costumbre. Y la costumbre se volvió carácter. Me acostumbré a escuchar más de lo que hablaba. A observar. A resolver solo. A no pedir demasiado. Desde afuera, parecía fortaleza. Desde adentro, era contención. Hubo momentos en los que quise hablar. Lo recuerdo bien. Conversaciones que empezaban dentro de mi cabeza y se quedaban ahí, esperando salir. Pero siempre encontraba una razón para no hacerlo. No es el momento. Ahora no vale la pena. Mejor después. Y así, las palabras se iban acumulando. No se iban. No se borraban. Se quedaban. Aprendí a demostrar con hechos lo que no decía con la voz. Trabajaba más. Ayudaba más. Estaba presente de maneras prácticas. Creía que eso compensaba el silencio. Que bastaba con hacer. Que decir era secundario. Pero hay cosas que no se transmiten con acciones. Hay emociones que necesitan ser nombradas para existir del todo. Yo no lo sabía entonces. Pensaba que callar me protegía. Y en parte, era verdad. Me protegía del rechazo. Del malentendido. De mostrar una parte vulnerable que no sabía cómo cuidar. Pero también me alejaba. Me alejaba de conversaciones sinceras. De vínculos más profundos. De momentos que solo ocurren cuando uno se anima a decir lo que siente, incluso con miedo. Con el tiempo, noté algo extraño. Las personas a mi alrededor dejaron de preguntarme qué me pasaba. No porque no les importara, sino porque yo les había enseñado que no necesitaba decirlo. Yo era el que siempre está bien. El que no se queja. El que aguanta. Y aunque eso me daba cierta identidad, también me encerraba. Porque cuando uno se acostumbra a callar, después ya no sabe por dónde empezar a hablar. Las palabras se vuelven pesadas. Incómodas. Difíciles de acomodar en una frase. Y así seguí viviendo. Guardando. Acumulando. Convencido de que el silencio era una virtud. No entendía aún que algunas palabras, cuando se guardan demasiado tiempo, no se pudren, pero pesan. Y ese peso, aunque no se note por fuera, acompaña toda una vida. Con el paso de los años, empecé a notar que las palabras que no decía no desaparecían. No se perdían en el aire. No se olvidaban. Se quedaban conmigo.
Aparecían en momentos inesperados. En una mirada que duraba más de lo normal. En una despedida demasiado rápida. En un silencio incómodo cuando alguien esperaba que yo dijera algo más. Había palabras que quise decir a personas concretas. No muchas. Las suficientes como para marcar una vida. Palabras de cariño que supuse evidentes. Palabras de perdón que pensé innecesarias. Palabras de gratitud que siempre dejé para después. Creía que las oportunidades se repetían. Que si no decía algo hoy, podría decirlo mañana. Que el vínculo resistiría a ese silencio. No entendía que el silencio también comunica. Y a veces, comunica distancia. Recuerdo conversaciones en las que todo estaba dicho, menos lo importante. Hablábamos del clima. Del trabajo. De cosas pequeñas. Y mientras tanto, lo esencial se quedaba esperando. No era cobardía. Era incomodidad. Decir ciertas palabras implica hacerse cargo de lo que provocan. De cómo el otro puede recibirlas. De cómo pueden cambiar una relación. Y yo prefería la calma conocida del silencio a la incertidumbre de hablar. Con los años, algunas personas empezaron a alejarse. No hubo discusiones. No hubo reproches. Solo una distancia suave, casi educada. Yo pensaba que era parte de la vida. Que cada quien seguía su camino. Y en parte lo era. Pero también era el resultado de muchas conversaciones que nunca ocurrieron. Me di cuenta tarde de algo importante. Cuando no dices lo que sientes, el otro aprende a no preguntarte. Aprende a no esperar. A no insistir. A no acercarse demasiado. Y así, sin intención, fui creando vínculos donde yo estaba. Pero no del todo. Las palabras guardadas también empezaron a afectarme a mí. No de forma ruidosa. De forma lenta. Sentía que algo quedaba incompleto. Que había versiones de mí que nunca salieron al mundo. Que muchas relaciones se quedaron en la superficie, no por falta de afecto, sino por falta de voz. Hubo noches en las que repasé conversaciones pasadas. No para cambiarlas. Para imaginar qué habría pasado si me hubiera animado a decir una sola frase más. No fue tu culpa. Gracias por quedarte. Te necesité. Te quise más de lo que supe demostrar. Esas palabras no dichas se quedaron conmigo como ecos. No me atormentaban. Pero me acompañaban. Con el tiempo entendí que no decir también es una forma de decidir. Decidir no incomodar. Decidir no arriesgar. Decidir no mostrarse del todo. Y toda decisión tiene un costo. El costo de callar fue una vida ordenada, estable, pero emocionalmente incompleta. No me di cuenta de inmediato. Lo entendí cuando ya había menos personas a quienes decirles esas palabras. Cuando algunas ya no estaban. Cuando otras habían aprendido a vivir sin escucharlas. Ahí comprendí que las palabras no dichas no se pierden en el tiempo. Se quedan en uno. Esperan. Y aunque nunca salgan, siguen teniendo peso. Hubo un momento en mi vida en el que entendí que no todas las palabras esperan para siempre. Algunas se cansan. Otras llegan tarde. Y algunas simplemente se quedan sin destinatario. No ocurrió de golpe. Fue una suma de ausencias pequeñas. Una llamada que ya no se hacía. Una silla vacía en una reunión familiar. Un nombre que dejé de pronunciar porque ya no estaba. Al principio no lo asocié con mis silencios. Pensé que era el curso natural de la vida. Que las personas vienen y van. Que el tiempo hace lo suyo. Pero un día me di cuenta de algo incómodo. Había palabras que ya no podía decir porque la persona a la que iban dirigidas no estaba para escucharlas. Y eso pesa distinto. Recuerdo claramente la primera vez que sentí ese vacío. Quise decir algo sencillo. Nada dramático. Nada urgente. Solo algo que había guardado demasiado tiempo. Pero no pude. No porque no encontrara las palabras. Sino porque ya no había oídos. Ahí entendí que había confiado demasiado en la permanencia. En la idea de que siempre habría alguien al otro lado. Que las relaciones eran resistentes por defecto. No lo son. Las relaciones también necesitan palabras. No solo actos. No solo presencia física. Necesitan ser nombradas. Empecé a revisar mi vida con otros ojos. No con culpa. Con lucidez. Vi cuántas veces elegí callar para no incomodar. Cuántas veces pensé que el otro ya sabía.
¿Cuántas veces dejé que el silencio hablara por mí? Y el silencio habló. Pero no dijo lo que yo creía. Dijo distancia. Dijo autosuficiencia. Dijo no hace falta. Y cuando el otro escucha eso demasiadas veces, deja de acercarse. Lo más duro fue aceptar que nadie me había quitado esas oportunidades. Yo las había ido postergando. No por maldad. No por desinterés. Sino por miedo a romper el equilibrio. Porque decir ciertas palabras cambia cosas. A veces acerca. A veces incomoda. A veces obliga a mirar de frente. Y yo preferí la calma del silencio. Con los años, ese silencio se volvió parte de mi identidad. Yo era el hombre tranquilo. El que no decía mucho. El que no necesitaba hablar. Y aunque esa imagen me protegía, también me aislaba. Cuando empecé a envejecer, el cuerpo se volvió más lento, pero la memoria más insistente. Y las palabras guardadas empezaron a aparecer con más fuerza. Venían solas. En la madrugada. En momentos quietos. Cuando ya no había distracciones. No me reprochaban. Solo estaban ahí. Como si dijeran, todavía existimos. Y existían. Existían en forma de gratitud no expresada. De disculpas pendientes. De afectos que nunca se nombraron. Me di cuenta de que no decir también había sido una forma de protegerme del rechazo. Porque cuando no dices lo que sientes, nadie puede negarlo. Pero tampoco puede recibirlo. Es una protección costosa. Porque llega un momento en el que te das cuenta de que ya no se trata de si te entienden o no, sino de que ya no hay a quien explicarle nada. Ahí entendí algo que me dolió aceptar. Las palabras no dichas no se pierden en el aire. Se quedan dentro. Y con los años, pesan más que las dichas. No porque sean mejores, sino porque no tuvieron salida. Ese día supe que había guardado palabras durante toda una vida. Y que algunas de ellas ya no tendrían destino. Y esa certeza, silenciosa y firme, me acompañó desde entonces. Después de aceptar que algunas palabras ya no tenían destino, tuve que aprender a convivir con ellas. No había otra opción. No podía devolver el tiempo. No podía recrear conversaciones que nunca ocurrieron. Solo podía seguir viviendo. Con lo que había quedado dentro. Durante mucho tiempo pensé que esas palabras no dichas me iban a perseguir con reproches. Que me harían sentir culpa. Que me llenarían de arrepentimiento constante. Pero no fue así. No llegaron como gritos. Llegaron como compañía. Estaban conmigo cuando caminaba solo. Cuando me sentaba a mirar por la ventana. Cuando el día se apagaba sin que nadie lo notara. No me reclamaban. Solo estaban ahí, recordándome partes de mí que nunca salieron del todo. Aprendí que vivir con palabras guardadas no es vivir atormentado. Es vivir incompleto. Hay una diferencia. El tormento te empuja. La incompletud te acompaña en silencio. Empecé a notar cómo esas palabras influyeron en la forma en que viví mis relaciones. Me volví más cuidadoso de lo que mostraba. Más prudente. Más distante, incluso cuando no quería serlo. No porque no sintiera, sino porque no sabía cómo expresarlo sin sentir que llegaba tarde. Había afectos que ya no sabía cómo nombrar. Emociones que se me quedaban a mitad de camino. Intentos de cercanía que nunca terminaban de concretarse. Y así, sin proponérmelo, fui viviendo una vida correcta, ordenada. Pero con zonas cerradas. Zonas donde nadie entraba. Ni siquiera yo. Con los años entendí que no decir ciertas palabras no solo afecta a los demás. También te cambia por dentro. Te vuelves más contenido. Más silencioso. Más acostumbrado a no pedir. Y cuando no pides, aprendes a no esperar. Eso te da una falsa sensación de fortaleza. Pero también te priva de recibir. Recibir cariño. Recibir comprensión. Recibir compañía real. Hubo momentos en los que alguien intentó acercarse más. Personas que hicieron preguntas más profundas. Que buscaron entenderme. Y yo, sin darme cuenta, levanté muros suaves. No de rechazo. De evasión. Respondía sin abrirme del todo. Escuchaba sin mostrarme. Agradecía sin expresar lo que realmente sentía. No lo hacía por frialdad. Lo hacía porque no sabía cómo empezar a decir lo que llevaba décadas guardando. Decirlo implicaba reconocer que había llegado tarde. Que había postergado demasiado.
que había confiado en un tiempo que no fue eterno. Y esa aceptación dolía. Así que seguí adelante, conviviendo con esas palabras como quien convive con recuerdos antiguos. No duelen todos los días. Pero están ahí. Hoy entiendo que esas palabras guardadas también fueron una forma de amor mal expresado. De cuidado torpe. De miedo a perder. No me juzgo por ello. Sería injusto hacerlo ahora. Hice lo que supe con lo que tenía en ese momento. Pero también entiendo algo importante. Vivir acompañado de lo que nunca se dijo es una carga silenciosa. No te hunde. Pero te pesa. Y aunque ya no pueda decir esas palabras a quienes iban dirigidas, sí puedo hacer algo distinto ahora. Puedo reconocerlas. Nombrarlas, aunque sea en voz baja. Aceptar que existieron. Porque negar lo que no se dijo no lo hace desaparecer. Solo lo vuelve más pesado. Y esa comprensión, aunque llega tarde, empieza a abrir un espacio nuevo. Un espacio donde, tal vez, todavía quede algo por decir. Hoy sé que no puedo volver atrás. No puedo sentarme frente a quienes ya no están y decirles lo que guardé durante tantos años. Eso ya no depende de mí. Pero también aprendí algo importante. No todas las palabras llegan tarde. Algunas todavía están a tiempo. Durante mucho tiempo creí que, si ya no podía decirlo todo, no valía la pena decir nada. Que las palabras, como los trenes, tenían horarios estrictos. Y que si uno los perdía, ya no había forma de alcanzarlos. Me equivoqué. Hay palabras que no necesitan un destinatario exacto. Necesitan salir. Necesitan existir fuera de uno. Empecé a decirlas en voz baja. Primero a mí mismo. Sin testigos. Sin intención de que alguien las escuchara. Dije lo siento aunque nadie respondiera. Dije gracias mirando al vacío. Dije te quise sin esperar eco. Y aunque pueda parecer inútil, algo empezó a acomodarse dentro de mí. Porque entendí que las palabras no dichas no solo pesan por no haber sido escuchadas. Pesan porque uno mismo nunca las escuchó salir. Decirlas, incluso tarde, incluso solo, les quitó parte de su peso. No cambió el pasado. No reparó vínculos rotos. Pero me permitió reconciliarme con mi propia historia. También aprendí a hablar distinto con quienes aún están. No de forma exagerada. No con grandes discursos. Con pequeñas verdades. Con frases simples que antes me guardaba. Con silencios menos defensivos. Con una presencia más honesta. No me convertí en alguien elocuente. No me volví experto en expresar emociones. Pero dejé de esconderlas. Y eso cambió la forma en que me siento conmigo mismo. Si estás escuchando esta historia y llevas palabras guardadas desde hace años, no te diré que es fácil decirlas. No lo es. A veces da miedo. A veces incomoda. A veces parece innecesario. Pero guardar palabras toda una vida también tiene un precio. No siempre es culpa. A veces es distancia. A veces es soledad. A veces es una sensación de haber pasado por la vida sin decir quién eras del todo. No necesitas decirlo todo hoy. No necesitas forzar conversaciones. Solo necesitas reconocer que palabras siguen vivas dentro de ti. Porque mientras una palabra siga viva, todavía hay algo que puede moverse. Yo guardé palabras durante toda una vida. Y algunas ya no tienen a quién llegar. Pero otras todavía pueden cambiar la forma en que vivo lo que me queda. Y eso, aunque llegue tarde, también es una forma de paz.